Instrumentos de recogida de datos. Nos referimos en general a todos los contenidos de evaluación, por ejemplo, procedimientos y destrezas, actitudes y valores, hábitos y conocimientos. A continuación, les explicaremos algunos contenidos, los cuales son: contemplar atentamente la realidad, los escenarios de la acción, la relación con las cosas, los modos de registro, analizar las producciones, las correcciones y vivir la realidad. Bueno, como primer tema tenemos contemplar atentamente la realidad. Aquí es con nosotros como observadores, estamos precisamente observando todas las acciones y lo que el estudiante dice. También ser observadores tenemos ciertas ventajas, como por ejemplo vemos la realidad directamente y no mediante por otras personas que nos digan qué es lo que ocurre. También percibimos la realidad en el mismo momento en el que ocurre y no después de que finalice. Y bueno, pues por otra parte tampoco es adecuado el uso de instrumentos, por ejemplo el uso de escalas de observación, ya que obstaculiza la atención del observador eh, con lo que a nosotros nos importa en este caso son los alumnos y lo que ocurre dentro del aula. Y tampoco nos permite señalar sobre el ambiente en el que se produce. En los registros e interpretaciones es importante recalcar que sin la contextualización no tiene sentido las acciones de los estudiantes. También debemos equilibrar la objetividad y la subjetividad y no debemos alejarnos de lo que realmente nos interesa. En este caso son los alumnos. Bueno, normalmente el profesor se da cuenta de lo que ocurre en el aula, lo que los alumnos hacen, lo que dicen, y pues en cierta parte al docente se le obstaculiza hacer ciertos registros de campo, ya que siempre está centrado con los alumnos, ayudándoles con lo que a ellos se les dificulta, pero tampoco no descarta la idea de que pueda eh, rescatar datos relevantes de lo ocurrido en el aula. Buenas tardes. Como anteriormente ya mencionaron mis demás compañeros, ahora yo les hablaré sobre los escenarios de la acción, que esta en primer lugar tenemos la dinámica del aula. Es un lugar donde el alumno va a estar en constante movimiento porque es un momento en el cual nosotros claramente estamos enseñando temas que ellos no conocen, por supuesto. Y esta es una manera para poder acercarnos a ellos, escuchar sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes. Puede ser del tema o acerca de otras cuestiones sociales. Como segunda tenemos el recreo. El recreo es una manera para poder conocerlos más a nuestros alumnos, ya que en esta ellos se van a agrupar de acuerdo a sus gustos, intereses y disgustos y van a estar por grupos. Es una manera que, por ejemplo, no nos ha quedado claro en algunas cuestiones de cómo ellos son dentro del aula. Lo podemos investigar en el recreo, porque ellos van a mostrar cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos y cómo ellos interactúan con los demás. Y como tercera tenemos el comedor. El comedor más bien es una manera para que ellos sepan interactuar con otras personas, porque están en un constante movimiento, están en un lugar donde ellos deben utilizar los utensilios y convivir con sus demás compañeros. Y el otro tema del cual voy a hablar es la relación de las cosas. En sí, este tema nos queda súper claro debido a que se focaliza a que nosotros como los maestros no debemos dejar que ellos les quede dudas o inquietudes o necesidades que ellos estén pasando en ese momento. La relación de las cosas, nos va a llevar a investigar profundamente más acerca de nuestros alumnos. Por ejemplo, idealizarnos o hacernos preguntas acerca de cómo puedo captar más la atención con ellos, qué estrategias puedo utilizar más dinámica para que ellos puedan entender un poco más el tema, a quienes se les hace difícil un tema, a quienes no, quiénes son los más aptos de acuerdo a sus distintos tipos de aprendizaje. En la relación de las cosas en sí es todo lo que globaliza la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y debido a esto nosotros los maestros debemos estar muy pendientes de qué es lo que ellos están atravesando, porque si nosotros no conocemos e ignoramos todo lo posible que ellos estén teniendo, tengamos por seguro que no vamos a poder llegar a ningún punto exacto. Entonces, estos dos temas, su propósito es
conocer más a nuestros alumnos, de acuerdo a qué podemos implementar lo que es la observación, principalmente porque es una manera en la cual nosotros, al ver cómo nuestros alumnos son, al ver cómo ellos se comportan con otros, podemos llegar a respuestas más exactas. Y por mi parte es todo y muchas gracias. Los modos de registro es donde aquí el docente registra cómo el alumno se ha desempeñado durante el curso o la unidad. Entre ellos se encuentra el manual de registro. Aquí el docente registra el comportamiento, las actitudes, los valores, las habilidades que el alumno ha desarrollado durante el curso o la unidad. Otro modo de registro es la fotografía. La fotografía pues es una evidencia donde el docente puede analizar más detalladamente lo que el alumno ha hecho o las actividades que ha hecho el alumno. De igual modo, otro modo de registro es el video. El video es una evidencia ya a gran escala. Es una ventaja porque aquí, si es necesario, se puede repetir las veces que sean para que el docente observe más detalladamente ya sea el error o detallitos que el alumno ha grabado y pues se le puede decir o corregir. Otro modo de registro es el radio cassette, pero aquí es un poco complicado pues ya que como hay muchos alumnos dentro del aula, pues es un poco complicado pues ya grabar más detalladamente a lo que es el alumno. Y por último es el de las preguntas. Pues aquí igual hay que pues como docente tener unas preguntas un poco claras porque para que el alumno entienda un poquito más y para que el alumno igual pueda responder. Obviamente pues el alumno te va a responder con sí y no, pero si tú le explicas la razón por la cual te dice que sí, pues ya el alumno te va a estar contestando de que por esto y por esto. Analizar las producciones. Tenemos dos tipos de producciones. La primera son las requeridas, que son aquellas actividades asignadas por el maestro y mediante las cuales podemos obtener el avance del alumno, qué dificultades presenta y las particularidades de su trabajo. Y la segunda son las espontáneas, que son aquellas actividades en donde el profesor les otorga completa libertad para la elaboración. Y gracias a ella podemos saber los gustos e intereses de los alumnos, así como también realizar una comparación de la diferencia de trabajo cuando se trata de una actividad reglada. Las correcciones. Estas son consideradas parte del aprendizaje, por lo que no es recomendable enmendar las acciones de los alumnos de manera sistemática, sino más bien de exponerlos a situaciones de análisis y solución de sus propios problemas. Lo que sí podemos hacer es reconocer sus logros a través de una evaluación, misma que les permita a ellos sentir comprensión por nuestra parte y confianza en sí mismos. Esto servirá de estimulación para aprendizajes futuros. Vivir la realidad es uno de los instrumentos que utilizan los profesores, que se llama el diario. El diario debería contener anotaciones, interpretaciones, reflexiones, suposiciones, hipótesis y explicaciones. Si hablamos de vivir la realidad es porque pensamos que el diario debe recoger lo que el profesor piensa, siente y hace en la actividad reactiva y proactiva del aula.